Lo que sí, justamente la mesa se hace un altar donde se pone el epitafio del difunto, de la mamá, del papá, de la abuela, el abuelo, quienes hayan fallecido. Se le pone chicha culi, chicha morada, se le pone cañas para que vuelva otra vez. Se le pone también esas cebollas con tocoro. Dice, ¿cómo se va a llevar? Que se lo lleve en tocoro. Entonces se hace rezar en mesa. ¿Cómo vamos a sentir el alma? ¿Cómo va a llegar? La vela comienza a pavilar. Una mosquita aparece, fulano de tal ha llegado, dice, ¿no? Pero después la flor comienza a mecerse, ¿no? La florcita. Por eso que esas flores menuditas se las coloca en esta fecha. Es como, fulano de tal ya ha llegado. Pero ¿cuál es el sentido de armar la mesa? ¿Qué sentido tiene de incorporar, llamar a nuestros ajayos, a nuestros abuelos? En la vida, tú, quien sea que esté en la casa, de pronto el abuelo era una persona que siempre recomendaba, orientaba, o el papá. Entonces se fueron. Pero ya no hay las recomendaciones, se fue. Entonces, ¿qué hace la mamá, los que están en vida? Dice, llegan las almas, abuelo Martín, tu hijo, así está haciendo renegar a la familia. Estos son los problemas que tiene. Se está yendo a fasear. Mira, Emilia ya chico quiere tener, así, etcétera, etcétera. O sea, se establece una comunicación con ese ser amado nuestro que retorna acá a la tierra en espíritu. Sí. Su ajayu retorna acá. Podemos hablar con él. Claro, pero ahora, ¿cómo te reflexiona el ajayu, el espíritu a la persona? Se sueñan. Se sueñan diciendo, te cuento que me he soñado con el abuelo, me ha dicho esto y esto y hecho, y comienza a inyectarse. O sea, no es que va a tener una charla y va a escuchar su voz estando consciente. Comienzan en los sueños. Mensajes a través de los sueños. Todo es a través de los sueños. Por el mundo lírico puede haber una buena conexión. Pues, nuestros sueños son la base primordial para la construcción de la civilización andino-amazónica. Se ha construido a través de visiones, a través de relaciones. Incluso antiguamente, antes que haga las antahuahuas, ¿no? los dulces, se hacía caminar a las momias, a las huacas. En las comunidades alguien había robado, alguien había mentido, alguien había abortado. Entonces dicen, ¿qué ha pasado? No hemos tenido buena cosecha esta época, ¿qué ha pasado? Entonces a la huaca le hacían hablar. A ver, abuelo, abuela, hablanos. Y hablaba la huaca, ¿no? Y se soñaban las personas y señalaban, fulano de tal abortado, él ha robado. O sea, hay una especie de trabajo de inducción previo al momento en que se abre el portal y comienzan a llegar los espíritus de nuestros muertos. O sea, como para predisponernos ya desde este momento, si creemos realmente en que podemos hablar con nuestros muertos, yo creo que podemos establecer una comunicación definitivamente. Sí podemos predisponernos, ir pidiéndoles como que consejos, recomendaciones que nos van a llegar luego en sueños. Así es. Sí. Y sería bueno que lo experimente la gente, el pueblo, porque tantos problemas que hay hoy en día, incluso se puede preguntar dónde está la persona que ha desaparecido. Y segurísimo que le va a dar la señal, el lugar, dónde están. Una ocasión, una persona muy renombrada, no voy a decir el nombre, se perdió y estaban pidiendo los detractores, los que le habían robado mucha plata a esa persona. Entonces me vino a avisar mi abuelo, está en tal lugar. Entonces yo les dije, miren, ¿qué hacen? Vayan a tal lugar, pero vayan ya nomás, porque si no se va a cambiar. Han ido al día siguiente y ya no estaba. Y nuevamente me volvió a soñar. Le dije, se ha ido a tal lugar. Vayan, ya pensaron que yo me estaba haciendo un juego. Entonces dije, yo voy a ir. Y cuando fui, estaba totalmente custodiado con mucha gente armada. Entonces, este tipo de cosas se puede dilucidar, se puede mostrar. Tantas pérdidas de niñas, de niños a las almas. Por eso que experimente nuestro pueblo. Dígales al abuelito, fulano de tal se ha perdido, ¿dónde está? Avísanos en sueño. Y segurito que te lo va a avisar el abuelo, la abuela, quien quiere que haya venido, quien quiere que está ya recibiendo. De eso se trata esta fiesta de las almas. Ese es el sentido de la vida, ¿no? Continúan viviendo nuestros seres vivos, continúan manifestándose, no se han ido definitivamente. Algún momento cuando ya no vuelvan más, ha vuelto a nacer.
¿no? Y los sabios, los abuelos, los amautas auténticos, dicen en tal lugar voy a nacer, así como el Buda ha nombrado, ¿no? Tal cosa ha dicho, así como el último Dalai Lama ha indicado dónde van a nacer. Me está hablando de reencarnación. Eso ya son reencarnaciones de sabios, de gente muy elevada a nivel de conciencia. La gente común y corriente se torna. Claro, eso sí se contrapone mucho a lo que dice la iglesia, sí, ¿verdad? Que no cree en reencarnación. Pero sí habla de resurrección de la carne. Exacto. ¿No es cierto? Ahora en el mundo muchas personas se esperan con mucha fe, con mucho cariño a sus familiares, a sus difuntos. Incluso se dice que hay que preparar la comida que a ellos les gustaba en vida. Correcto. Porque las almas prueban. Hay gente que asegura que al día siguiente, por ejemplo, la comida ya no tiene el mismo sabor, esa comida que se ha puesto en el altar. ¿Esto es cierto? ¿Puede materializarse de esta forma? Sí, las almas pueden probar la comida, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que la energía de la comida se lo absorbe el alma, el espíritu que ha venido, o sea, ese néctar. Porque toda la gente que cocina siempre tiene un sabor, un sazón, ¿no? No siempre tiene que ser un chef formidable. Así es. Sino el hecho de cocinar. Esa comida se absorbe la energía. Y cuando tú lo rezas, y seguramente en las casas lo rezan, un conejo cuy, un ají de arveja, que sea una sarta de pollo, o un rico chairo, ¿no? Entonces, la gente que va a comer va a sentir diferente el aroma y un poquito desazonado. ¿Cierto? Ahora, ¿qué ocurre en aquellas casas donde no se les esperan a las almas, donde no se prepara un altar, no se prepara comida, no se les brinda algunas oraciones? ¿Qué pasa en ese caso? Les hacen sueños a las personas, a los seres queridos, se sueñan. Dice, y a los días dice, me he soñado con mi mamá, yo que no me acordaba nunca. Entonces les reflexiona. Por eso que nuestros sueños es la base de la restauración de las civilizaciones, no solamente del mundo andino amazónico, de todas las civilizaciones ancestrales. Entonces, el sueño es la base que ayuda justamente a darse cuenta de lo que estamos haciendo cotidianamente. Y son a esos difuntos a los que esperamos en nuestras casas, ¿no? A nuestros familiares que ya murieron. Pero lo que te preguntaba antes de ir a la pausa, Jones, si se abre un portal a todo tipo de espíritus en esta noche, espíritus buenos y malos, ¿hay alguna posibilidad de que un espíritu malo, que no estamos esperando, por supuesto, pueda ingresar hasta nuestras casas? ¿Y cómo podemos protegernos de ello? Pues las entidades rondan por todas partes. Como se van a liberar, van a estar rondando por diferentes domicilios, las calles y demás. Entonces es inevitable el hecho de que éstas se presenten, pero siempre en un altar, en el caso de Todos Santos, se ponen velas blancas. Lo blanco significa la luz. Además, que para que haya una entidad negativa y que perturbe tu casa, habría que hacer un portal Ouija o una apertura extraña para poder abrir ese portal y ese nexo directo. Mientras tanto, no pasa absolutamente nada. A menos que haya alguna negatividad en casa, o en esa casa, si viven en calidad de arrendamiento, o sea, alquiler y demás, y sienten actividad extraña, puede ser que en esa casa antes murió alguien, se jugó Ouija y esos registros se quedan.